Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Aquí, nuevamente con ustedes, tratando de alumbrar un poco, tratando de despejar dudas, ¿eh? De mostrar o presentar aquello que desde el punto de vista histórico se oculta, se minimiza, se desprecia, ¿m? Por no decir otros tipos de, de palabras, peyorativas, como para querer desprestigiar la verdadera historia, aquella que nos ha dado un sentido a nosotros, el sentido cristiano de la historia, desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre afirmamos orgullosamente que la historia es teocéntrica, ¿sí? No podemos verla desde otro punto de vista, ¿sí? Muy bien, no se olviden, como siempre, de comentar, dejarnos sus reflexiones, ¿eh? Eso también motiva un ida y vuelta. También que difundan, compartan estos pequeños videos, aquellos que crean necesario que puede llegar a interesar o que pueda alumbrarlos en algunas cuestiones. No solo estos programas están hechos para gente que estén estudiando historia, que les guste la historia, sino también forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Y lo más importante para los que los están viendo por primera vez, suscribirse a este canal para poder ir eh, estando al tanto, tener al tanto los nuevos programitas, los nuevos episodios de estas charlas amicales. Muy bien, el tema de hoy es un tema que para algunos es espinoso, para otros es recurrente, para quizás otros está recontra sabido, no es necesario volver a él. Nosotros sí queremos dejar, aunque sea someramente, una pequeña defensa y presentar la verdad histórica, aproximarnos a ella, por supuesto, no somos los dueños de la verdad, pero sí somos los hijos del dueño, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy es el siguiente. ¿La Inquisición española fue necesaria para salvar la fe? Muy bien, decíamos al principio que este tema es espinoso, es controvertido, ¿no? Tema tan controvertido si lo hay como el de la Inquisición, y sobre todo el de la Inquisición española, que es a la que más le han pegado, con ese odio infidel, ese odio, digamos, del enemigo, de aquellas personas que odian con fervor y compasión al cristianismo, y qué mejor pegarle a España, que fue la banderada en la defensa de las cosas de Dios en Occidente. Y este tema controvertido lo queremos presentar, lo queremos, aunque sea sucintamente, aclarar, porque vamos a decir cosas que son políticamente correctas o quizás cosas que escandalicen a los timoratos o a los políticamente correctos, a los hombres eruditos, ilustrados, los iluministas de siempre, aquellos defensores de los principios revolucionarios que nos trajeron hasta este momento en la encrucijada de la historia. La Adquisición española no fue un invento de la Iglesia, fue un pedido desesperado, pedido fervoroso, un pedido del pueblo español, ese pueblo llano, ese pueblo humilde, ¿sí? Que todavía existe en algunas comarcas, en algunos lugares recónditos de España y de la América española, es decir, de Hispanoamérica. También queremos hacer mención de aquellos amigos que nos ven de Estados Unidos. Pensamos que la mayoría son hispanos, pero si algún norteamericano católico de pura cepa también nos está viendo, queremos agradecerle también por mantener viva la llama de ese cristianismo auténtico, del cual hoy vamos a hacer mención, porque es el pueblo, como decimos, el que pidió salvaguardar la fe en sus más puras raíces, en forma cristalina, en la pura,
verdad de la fe católica. ¿Por qué? Porque el pueblo sano, ese pueblo humilde, que en definitiva era un pueblo fervoroso, creyente, tenía algo que quizás el pueblo de hoy, la gente de hoy, lo está perdiendo, y es el temor de Dios. Y lo pierde también justamente por malos pastores, eh, por aquellos que en vez de alumbrarnos, por aquellos en vez de llevarnos a buenos pastos, ¿eh? A pastar, nos dan alimento venenoso, alimento que nos hace mal al alma. Y este pueblo, decimos, tenía temor de Dios. Por eso decimos que no fue un invento de la iglesia, sino que fue un pedido del pueblo sano, del pueblo español, que quería preservar la fe en sus comarcas, en sus pueblos, en sus pagos. Y entonces los reyes católicos van a pedir a Roma, al Papa, la autorización para oficialmente instituir la Inquisición en los reinos de Castilla. Y gracias a esta Inquisición española, a esta defensa de la fe fervientemente del pueblo español, España va a evitar caer en guerras civiles, en guerras religiosas, en sus dominios, en sus territorios. Y fue así, y fue gracias a ello, a esa preservación de la fe. Pongamos el ejemplo, el caso de Alemania, con esas guerras espantosas entre protestantes y católicos. Francia misma también, que tenía esa división entre los hugonotes y los católicos. En fin, España se mantuvo, digamos, incólume en la defensa de la fe y la Inquisición favoreció muchísimo a ello. Pero los tópicos más importantes o más comunes, llamémosle, son lugares comunes de la leyenda negra, de España fue intolerante, era oscurantista, es una España inhumana, realmente, con esos castigos terribles que cometía la Iglesia a través de la Inquisición. Es tristísimo, ¿no? Pero tenemos que decir las cosas, ¿no? Hay que decir la verdad. Decíamos entonces que fueron los reyes católicos, a pedido del pueblo, los que van a solicitarle al Papa, en este caso el Papa Sixto IV, en el año 1478, que les dé la autorización para poder instituir la Inquisición oficialmente en los reinos de Castilla. Y entonces queremos decir que fue un pedido de los reyes, ¿eh? Y el Papa accedió a ello. Y le daba la autorización a que los monarcas designaran, nombraran a los inquisidores. La Inquisición va a durar 3 siglos largos y va a ser abolida definitivamente en 1834 en España. Tuvo momentos digamos, de supresión, pero definitivamente en 1834. Y los beneficios que ha traído la Inquisición han sido palpables, han sido eficaces, han sido muy buenos. No solo por la provisión de libros heresiarcas, impíos, blasfemos, por no decir pornográficos, impúdicos, también podríamos llamarlo, y un etcétera, etcétera. Sino que también prohibió obras de intelectuales eh, evidentemente anticristianos. Por ejemplo, nos viene a la memoria las obras completas de Voltaire o de este hombre de las luces, como es Rousseau. En fin, hizo cosas muy buenas y preservó la fe, sobre todo, ¿no? Que da nombre a nuestro título de este episodio. Ahora bien, eh, sobre la Inquisición, sobre esta época que las leyendas negras castigan y golpean mucho a la madre patria, se dicen muchas cosas impropias, alocadas, sin ningún asidero histórico. Suscitamente vamos a recurrir y vamos a despejar algunas dudas. ¿A quiénes aplicaba realmente el Tribunal del Santo Oficio, Santa Inquisición? Eh, los juicios, ¿a quién realmente sumariaba o llamaba a interrogatorios? Vamos a ayudarnos de una obra singular, una obra extraordinaria,
En este caso es un francés, pero un gran hispanófilo, un gran hispanista, un hombre de las letras que hizo muchísimo para despejar las dudas respecto de la Inquisición y de las leyendas negras. Este librito, que acaba de ser reeditado por Ediciones Encuentro, es una obra que es muy recomendable por el aparato histórico e historiográfico que presenta, con total erudición y con total honradez académica e intelectual. Jean Dumont, Juicio a la Inquisición Española. Eh, Hay otra edición que salió, que creo que fue anterior a esta, la misma obra, pero con otro título que se llamaba Proceso contradictorio a la Inquisición Española, pero creo que este es el más conocido. Lo digo porque por ahí a veces uno cuando está buscando un libro piensa que es otro título del mismo autor, pero le cambian el nombre quizás eh, bueno, para ayudar un poco más a la venta o por cambiar, digamos, el título, ¿no? Pero bueno, Jean Dumont nos va a decir con respecto a quién se aplicaba los juicios, ¿eh? Eh, y a quién se llamaba a ver realmente si estaba teniendo actitudes que iban contra la fe. Dice Jean Dumont, ahora bien, y esto es preciso subrayarlo, los judíos judaicos o los moros musulmanes, en cuanto tales, no tuvieron nada que ver con la Inquisición, que como institución eclesiástica no tenía poder más que sobre los bautizados, es decir, sobre los cristianos y después sobre los católicos. ¿Eh? Eh, Tampoco enjuiciaba a los protestantes, porque ellos no eran de la fe católica, solamente aquellos que, siendo bautizados, siendo católicos, tenían actitudes por ahí de algún tipo que estaban rozando la herejía. ¿Mm? Católicos protestantizantes, por ejemplo. Pero en fin, acá queda claro esto, ¿eh? Digo, para que la gente supiera esto. Y en el siglo XVI se dice que la Inquisición llegó a tener la máxima intolerancia. Siglo XVI, XVII, en la época de los Austrias mayores, sobre todo. Esa época gloriosa donde se preservaba la fe y España era la locomotora del mundo. La pintan como intolerante, la pintan como sanguinaria, pero ¿realmente fue así o no? Hay un video de la Inquisición, sobre la Inquisición española que se llama así, El mito de la Inquisición española, es del año 1994, lo vamos a dejar en la descripción. Eh, es un video muy importante que ha hecho la BBC de Londres. A veces lo presenta como una parodia, pero en el fondo demuestra claramente que la Inquisición fue algo muy bueno y no fue algo tan sanguinario. O lo presentan como algo terrible, con esas sesiones de tortura que se han inventado y que no existieron nunca. Lo dicen los ingleses, así que sería bueno también ver ese punto de vista, ¿eh? Pero bueno, la leyenda negra ha prevalecido. Y decimos que en el siglo XVI, va a decir Jean Dumont, pues bien, la Inquisición española se muestra mucho más moderada que sus émulas extranjeras, porque hay que decir verdad, eran peores, más sanguinarias y más terribles, y llevaban más al cadalso la Inquisición en otros reinos, en otras naciones, no así en España, que fue la más moderada, la más pacífica. Decimos entonces, la Inquisición española se muestra mucho más moderada que sus émulas extranjeras, protestantes o no protestantes, que hay que decir verdad. En países también protestantes había una Inquisición de esa religión que atacaba terriblemente, sobre todo a los católicos. Eh, o mejor dicho, a los protestantes que también querían este, manchar la fe de ellos. Ninguno de los hombres a quienes persiguió en aquel tiempo fue objeto de una condena extrema. Ni siquiera hubo alguien que sufriera una pena verdaderamente grave, dice Chindomón. Eh, También es importante
aclarar que dijimos que se mantuvo la Inquisición en España hasta entrado ya el siglo XIX. Dijimos que en 1834 se abolió definitivamente, pero con la llegada de las ideas liberales de la Ilustración en España, la Inquisición ya va a ser mirada con malos ojos, a pesar de que la Constitución de Cádiz eh, mantuvo incólume como religión del Estado, del Reino de España, la religión católica, pero eh, la suprimió, y esto hay que decirlo. ¿Eh? Dice lo siguiente respecto a este periodo de la invasión napoleónica en España y las Cortes de Cádiz. Dice Dumont, antes de declarar que la Inquisición era incompatible con la Constitución que había redactado, consignaron en su informe sobre el Santo Oficio estas dos frases. ¿Es posible que se instruya una nación cuando los espíritus son mantenidos en ella en una esclavitud tan grosera? Se dejó de escribir desde que se estableció la Inquisición. Bueno, acá comillas porque está haciendo mención a, al informe sobre el Tribunal de la Inquisición presentado a las Cortes por la Comisión de la Constitución, 1802. Acá está la cita de Chintumón, eso que decíamos antes. Y complementa y aclara ahora sí, Chintumón lo siguiente. Cuando lo evidente es justamente todo lo contrario. Y acá cita a Menéndez y Pelayo. Y dice el gran santanderino, jamás se ha escrito ni más ni mejor en España que durante los 2 siglos de oro de la Inquisición. Importante esto, ¿no? Importante para distinguir quiénes están a favor de la verdad y quiénes son aquellos que la impugnan, que la atacan. Las Cortes de Cádiz fueron una de ellas. Eh, Referido a otro tema, otro tópico urticante, el tema de las cárceles de la Inquisición, que eran espantosas, que eran lúgubres, y un etcétera, etcétera. Dice Saint-Dumont, eh, dice lo siguiente, la prisión inquisitorial era de hecho un arresto domiciliario donde ellos mismos debían pagar su mantenimiento. El acusado no era encarcelado en celdas colectivas, disponía de su habitación particular, podía recibir visitas de su padre, madre y hermanos. Los hombres y las mujeres en las prisiones inquisitoriales están separados unos y otros, tienen sus prisiones, residencias propias. Perdón, unos y otros tienen sus prisiones, residencias propias. Dispone también de material para escribir, también de la ayuda de sus criados. Puede ir libremente a la capilla, que obligatoriamente está puesta a disposición de los prisioneros. Esta era la Inquisición. Eh, Muy bien. Respecto de la tortura, puntualmente, otro tópico que se le imputa, por eso vean el tribunal, vean el documental, perdón, de la BBC, que vamos a dejar en la descripción del video. Dice Jean Dumont, por el tema de la tortura. Otro disparate, dice, titula así el apartado, la tortura. La tortura se empleaba en muy raras ocasiones, dice. Por ejemplo, así de los 300 procesos celebrados antes del año 1500, ante el Tribunal Inquisitorial de Toledo, que han llegado hasta nosotros, no hay más de 5 o 6 casos de tortura, o sea, el 2%. Por lo que respecta a Valencia, de los más de 20.000 procesos celebrados entre 1478 y 1530, no hay más que 12 casos de tortura,
o sea, menos del 1%. Y esto en la época más dura, la que corresponde al siglo XV y comienzos del XVI. Son cosas que tenemos que saber, ¿m? Y que, bueno, no se dicen, se dice todo lo contrario. Ahora bien, dijimos al principio que fue la fe del pueblo la que pidió encarecidamente a su monarca que estableciera algún procedimiento para preservar la fe, por eso se estableció la Inquisición por pedido de los reyes católicos al Papa Sixto IV. Veamos, escuchemos de la mano de Jean Dumont esta descripción bellísima con respecto a cómo era la fe de este pueblo, cómo era, y comparémosla con la de nuestros días, por supuesto, salvando las distancias y bueno, sabiendo que no se puede traspolar un periodo al otro, pero para que veamos bien el contexto de la religiosidad de ese pueblo. Dos características fundamentales del entorno de aquel entonces. En primer lugar, dice Dumont, la fe cristiana no era entonces esta vaga adhesión a un militante de honor humanista llamado Cristo. Pasaron unos cuantos años unas cuantas décadas de esta obra y cada vez está peor este tema, ¿no? Como lo presentan a Cristo. En fin, no queremos eh, alargar este video. Era temor en el sentido bíblico, de respeto profundo a un Dios trascendente, omnipresente, infinitamente Rey e infinitamente Padre, Señor absoluto tanto del castigo como de la recompensa. Pero era también un Dios de misericordia que fecunda a través de esta el arrepentimiento de la peor falta y exalta al hombre hasta la alegría de la plenitud del hombre rescatado por la sangre del Hijo de Dios y por su propia penitencia. Ofender a este Dios, fíjense esto qué importante para ver la religiosidad del pueblo, ofender a este Dios, pervertir su palabra, rechazar su ley, era, por tanto, si se perseveraba en ello, el crimen supremo. Era el crimen del hereje endurecido o relapso, pues más si el hereje se arrepentía, entonces se le consideraba digno de ser reconciliado. Esta era la fe de un pueblo, esta era la religiosidad de esa sociedad española, que la salvó de caer en el caos, en la disgregación, como le sucedió a otras naciones. Y como está sucediendo hoy en día en Occidente, porque no se está preservando la fe. Y va a ser durante el siglo de oro español, en realidad son 2 siglos o es un siglo y medio, son estos 150 años maravillosos de cultura y de talento en que brilló la España cristianísima. Vamos a ver cuántos encarcelados hubo en esta época para tener una idea, ¿no? Porque recuerden que decía Felipe II, decía, es preferible que se pierdan los reinos, pero que no se pierda la fe. Es una síntesis del espíritu que movía al imperio español, de esa España cristiana, que se desangró, que dio todo para preservar la fe y para llevar la fe a otros dominios, a otros lugares, con esa gesta del descubrimiento del nuevo mundo. Y se desangró tanto que ya cuando entró el siglo XVII España estaba caída, a capa y espada, económicamente sobre todo. Y se burlan de ella porque dicen que no progresó económicamente. Los que han progresado económicamente, lo vemos hoy en día, ya casi no tienen fe. Y ya después de abolida la Inquisición, vamos a volver sobre este tema de el aspecto del siglo de oro, ahora, pero hacemos un paréntesis. Ya después de abolido la Inquisición en España, eh, en 1834, como dijimos, y ya de entrado el siglo XIX, las calumnias, los ataques y esta leyenda negra se va a incrementar, se va a multiplicar. Y España siempre
mantuvo su orgullo cristiano, a pesar de que se está perdiendo esta distinción. Pero los ataques, como decimos, se incrementaban y Menéndez Pelayo, que fue un gran defensor de la historia de España, de su fe, en una obrita también extraordinaria, que es muy recomendable, que se llama La ciencia española y, y fue escrito, fue presentado mejor en tres tomos. Acá es editorial MC, la van a conseguir en los libros usados, en las tiendas del usado. No creo que se vuelva a reeditar esto, porque es maravilloso y es muy bueno, y esas cosas no se editan. Este es el tomo 2, donde hay, bueno, tiene unas polémicas con algunos pensadores contemporáneos a él, y bueno, él sale a defender a España, y presenta esto que decimos, eh, califica, mejor dicho, las cosas bondadosas que tuvo la Inquisición y todos esos ataques que hacen, en el 99% son infundados, de la leyenda negra. Y nos hace reflexionar Marcelino Menéndez y Pelayo, eh, trayéndonos estas palabras extraordinarias respecto de que decían que la Inquisición había llevado muchos al patíbulo. Dice Menéndez Pelayo, tenemos pues que en el sangriento martirologio de más de 5 siglos, desde fines del 13, que ya empezaba a rondar, no estaba oficializada la Inquisición, pero ya estaba, digamos, en algunos lugares, trabajando. Desde fines del siglo XIII, en que entró la Inquisición en Cataluña acá, hasta principios del XIX, se reduce a tres, ¿sí? A tres, digamos, penas. Por mejor decir, a dos hombres, un poeta dramático y un predicador, dice, a dos casos inquisitoriales. Eh, y respecto a, ya vamos terminando, estimados amigos, da para mucho este tema de la Inquisición, pero y es realmente fascinante, apasionado, porque uno se da cuenta de cómo nos han mentido la historia, ¿no? Respecto a los libros, volvamos al tema de los libros que nos interesa tanto, ¿eh? Eh, con qué precisión preservó la fe del pueblo español en todas sus comarcas, en todos sus dominios? Porque como dijimos, el temor era tan grande a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Hoy ya se perdió el temor de Dios, ya. El único que se cree es el hombre, ¿no? Pero bueno, el temor de Dios era tan grande que los españoles lo tenían, lo llevaban en la sangre. Y por eso prohibieron muchos libros perniciosos. Veamos un pequeño listado sintético para darnos cuenta y compararlo con los libros que hoy se presentan en la mayoría de las librerías del ramo, de cualquier lugar. ¿De qué otra suerte ejerció su maléfica influencia la Inquisición, dice Menéndez Pelayo? Con la prohibición y expurgo de libros. Los libros que la Inquisición podía condenar se reducen a las clases siguientes, y enumera algunas, no vamos a decir todas, pero sí las más importantes. Libros de la antigüedad, ya pecaran de obscenos, ya contuvieran errores anticristianos, prohibió únicamente que se enseñasen en las aulas los poetas demasiado eróticos. ¿Cuántas novelas, cuántos libros lascivos y degenerados pornográficos? Son bestsellers. Y muchos de sus autores son miembros de número de la academia, aquí en Argentina, la Academia Argentina de las Letras. Quizás en España también, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién los permite? No sé si quién tiene la culpa, porque en realidad sí es una cosa terrible, pero lo que queremos decir es si la culpa la tienen los que eligen a esos miembros de número para que escriban, para que sean ensalzados y tengan mérito después de saber las obras obscenas, lascivas, pornográficas que escriben. Erótico, acá dice Menéndez Pelayo. Esto nos llama a la reflexión, en serio. No es una broma. Después dice libros licenciosos modernos.
libros protestantes, prohibió todos los que llegaron a su noticia, y lo hizo perfectamente, dice Méndez Pelayo. Libros de filosofía y ciencias escritos por españoles, no prohibió ninguno. Y después sigue, libros de nigromancia, hechicería, etcétera. Bueno, obró cuerdamente en vedar tales simplezas. Dice, claro, esto desde ya. Este, y bueno, podríamos irnos mucho más allá, podríamos seguir hablando, como decimos, de este tema apasionante. Y le recomendamos, hay un librito para los que son españoles, y acá también se consigue por internet, de Palacio Attar sobre la Inquisición española. También podrían recurrir a ellos. Eh, Vamos a ver si dejamos también colgada una conferencia que dictó el maestro aquí, Antonio Caponeto, sobre la Inquisición, entre muchas, pero hay una conferencia que sería importante también que la escucharan. La vamos a poner en la descripción porque es muy aleccionadora, mucho más erudita, mucho más completa de lo poco que estamos diciendo acá, de el maestro Antonio Caponeto, que realmente despeja muchas dudas. ¿Mm? Eh, la Inquisición entonces fue pedida por un pueblo fervoroso, un pueblo cristiano, después católico, que, bueno, que pedía preservar la fe en sus reinos. Y eso evitó que España, como dijimos al principio, cayera en la disolución, se disgregara, se disipara su espíritu. Porque España tenía un sentido trascendente de la vida. Y es así como moldeó su historia en los mejores siglos de, de su epopeya, sobre todo los siglos, el siglo de oro, ¿eh? Y coincide también con el siglo de su expansión, de su máxima expansión. Decimos, tenía un sentido trascendente de la vida, España. Y es lo que movió a ese pueblo y lo llevó a hacer lo que hizo en definitiva. Menéndez y Pelayo, y aquí sí concluimos para no abrumarlos, lo va a decir en mejores palabras que nosotros, de una forma preciosa, de una forma descriptiva, que emociona realmente. Vamos a escucharlo y aquí finalizamos nuestro episodio. Comillas. Y llegamos a fines del siglo XVII con la población disminuida. Está diciendo cómo España, lo que decíamos antes, se desangró para salvar la fe. Y muchos se burlan de los países industrializados, de los países más ricos, pero que no tienen fe. Y llegamos a fines del siglo XVII con la población disminuida, sin agricultura, sin industria y sin comercio. Pero en cambio habíamos sido el único pueblo en Europa que mantuvo intacta su conciencia religiosa y su conciencia histórica en la época de la pseudo-reforma. Habíamos permanecido fieles al espíritu de nuestra civilización en todo y por todo. Éramos tan cristianos y tan españoles en 1699 como en 1492. Habíamos regalado a la civilización un mundo. Total, nos habíamos desangrado por la religión, por la cultura, por la patria. No debíamos ni debemos arrepentirnos de lo hecho. Sin comentarios, estimados amigos. Nos vemos en el próximo programa de Historias Ocultas de la Historia. No olviden suscribirse y compartir y difundir este video.